Ya estamos de regreso en Infórmate, momento de nuestra entrevista central. Nos acompaña esta noche un joven abogado muy talentoso, diputado por la circunscripción número 1. ¿Quién, Danilza? Así muy bueno. Omar Fernández nos acompaña, está con nosotros a través de Zoom y conversaremos muchísimos temas esta noche. Bienvenido, Omar. ¿Cómo está, Omar? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo se sienten? Bien, gracias. Gracias, y esperando que en algún momento nos visite de manera presencial aquí al programa. Será un grandísimo honor, claro que sí, con mucho gusto. Omar, vamos a iniciar. Hay algo muy reciente y tú que formas parte de la Cámara de Diputados, queremos conocer cuál es la posición con relación a este hecho que se dio el pasado jueves allá, mientras un grupo se manifestaba en reclamo del 30% de los fondos de la AFP. No es la primera vez que se da este tipo de escenas en el Congreso Nacional. ¿Qué te parece? Bueno, evidentemente hay un derecho constitucional que tenemos todos los dominicanos y dominicanas, que es el derecho a la protesta. Ahora, evidentemente también ese artículo habla muy claro cuando dice cómo se debe protestar y debe ser de manera pacífica. Debe ser notificado a las autoridades competentes del día, la hora, etcétera, y cómo será un poco la organización en ese sentido. Parece que esos pasos en principio parecería que se agotaron porque justo el jueves me tocó estar a la misma hora en la Cámara de Diputados y vi que había un cordón militar y había un preaviso. O sea que en ese sentido me parece que sí se cumplió con los requisitos puntuales con los que hay que cumplir para el tema de las protestas. Con lo que evidentemente no estoy de acuerdo diríamos, la forma, lo que sucedió allí. Porque no protesta del lado de la Cámara de Diputados, sino del lado del Senado, porque es donde está conociendo el proyecto del 30% de la AFP en este momento. Y la verdad es que una cosa es protesta pacífica, que es un derecho constitucional que tenemos todos, y otra cosa es romper con el orden normal de las cosas. Allí lo menos que vimos fueron piedras que lanzaron hacia las ventanas, rompieron la oficina de una senadora, y la verdad que con turbas y esas cosas, pues evidentemente no estamos de acuerdo. O sea que no creo que sea la forma. El diputado que lo promueve es mi amigo. Es una causa hasta justa la que está llevando por delante, pero mientras sea con violencia no estaremos nosotros apoyando ese tipo de causas. Omar, pero no es la primera vez que vemos una escena más o menos de esta forma de parte del diputado Botello. ¿Qué corresponde ahora? ¿Qué va a hacer la Cámara de Diputados ante esta situación? Porque entiendo que hay que hacer algo para que esto no continúe generándose. Bueno, en la Cámara de Diputados hay una comisión de disciplina y esa comisión habría que enviar un expediente a esa comisión para que lo evalúe en cuanto al caso del diputado Botello, de si procede o no someterlo a un consejo disciplinario, allí ver esa comisión qué decisión tomaría al respecto. Yo no sé si esos pasos se han agotado porque yo no soy parte de esa comisión. Tampoco sé si fue incitado directamente por el diputado Botello, que no lo creo, porque al final es un honorable diputado y no creo que ande incitando ese tipo de violencia. Sin embargo, las cosas se le están saliendo de las manos en cuanto a las actuaciones de las personas que le siguen. O sea que yo creo que definitivamente hay que ponerle control rápido a eso, porque si no, hoy fueron ventanas rotas, pero mañana podría ser daño humano y eso sí ya que no tendría reparación y sería terrible. Omar, precisamente como diputado joven, representante de la Fuerza del Pueblo, ¿qué proyectos estás embarcando, que estás impulsando en esa Cámara ahora mismo? Bueno, sometí mi primer proyecto de ley, que es un proyecto de ley que busca regular los procesos de transición gubernamental. Ustedes saben que cada 4 años u 8 años existe una transición de 3 meses. Digo cada 4 u 8 años porque aunque cambien los partidos, existe un principio que se llama continuidad del Estado, que no importa que cambien los partidos, las instituciones siguen funcionando. Sin embargo, esos 3 meses que están cada 4 u 8 años no están regulados de manera formal en este momento. O sea, se parte de la buena fe en época de transición. Y esta última transición que pasó, que no fue de los típicos 3 meses, sino de mes y medio solamente, porque las elecciones, recuerden que fueron pospuestas para el 5 de julio. Así es. A pesar de fue un mes y medio que dejó bastante que desear. Allí lo menos que escuchamos fue de personas que se agregaban rápidamente a una carrera diplomática, supuestos discos duros que se habían llevado a instituciones, y en fin, una serie de cosas que se dejan
allí y que se hace sobre la base de la informalidad y sobre todo que dejan amarrados nuevos incumbentes a largo plazo con contratos que no fueron firmados por ellos. Y eso me parece a mí que debilita mucho la institucionalidad. Entonces lo que busco con este proyecto que ya sometimos en la Cámara y que está en este momento en la Comisión de Presidencia de la República, que es presidida por el diputado del PRM, Félix Ciciano, quien ha sido muy diligente con nosotros, debo reconocer, y hace una gran labor allí desde la Cámara y en esa comisión, ya se está evaluando. Tengo conocimiento de que hace apenas unos días ya llegó la respuesta del Ministerio de Administración Pública, que se le había solicitado como comisión, que diera su opinión sobre los procesos de transición. ¿Cómo fue esta transición que pasó hace apenas unos meses? ¿Cuál fue su experiencia? Y que además nos ayuden a robustecer el proyecto, porque a lo mejor nos podrían faltar algunos detalles para hacerlo mejor todavía, de parte de los incumbentes que ya entraron y vivieron esa experiencia. O sea que pienso que es un proyecto interesantísimo que trae sobre todo mucho fortalecimiento a la institucionalidad y a procesos tan vulnerables y tan críticos como lo son la transición, en donde un gobierno y otro van cambiando de mando, pero que las instituciones tienen que seguir funcionando. Y, por ejemplo, ¿qué plazos planteas en ese proyecto que debe ser el adecuado para la transición? No, los mismos 3 meses, porque eso es un periodo constitucional, el tema de transición. Yo lo que planteo es que en esos 3 meses existe una regulación y también exista régimen de consecuencias para el que no cumpla con lo que manda esa regulación, para que no suceda, por ejemplo, lo que vimos en esta transición que ya pasó, de que se organizaba una comisión de transición, le solicitaban informaciones para que los incumbentes nuevos que iban a entrar ya supieran con qué contaban, y lo que iban saliendo sencillamente no tienen ninguna obligación de hacerlo, se lo entregan si quieren, le pueden entregar algo que tampoco se corresponde con la verdad. Y yo lo que estoy considerando en esto es que sea con el nuevo Código Penal que viene, que sean considerados reo de perjurio aquellas personas que le entreguen algo que no sea real, que sea falso, que le entregue una nómina, cuenta por pagar, situación judicial de esa institución, etcétera, y que cuando llegue el nuevo se dé cuenta que no era así como le había dicho el que iba saliendo. O sea que hay algunas cosas que yo creo que se pueden mejorar en ese sentido. Vi que en Puerto Rico está regulada la transición, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Argentina hay un proyecto idéntico al nuestro también que está en la Cámara en este momento, y veo que es la tendencia a realmente regularnos y ser más transparentes, sobre todo en época de transición. Es muy válido, porque es cierto, eso como que está en el aire. Cambiamos de gobierno y en esos 3 meses pues se acostumbra a hacer muchísimas cosas. Anteriormente escuchábamos que hasta las instituciones la dejaban vacía, y que hasta los baños se lo llevaban, los inodoros se lo llevaban, Omar. Imagínate tú. Omar, y hablando de proyectos, ¿qué te parece a ti el debate que ha generado la ley de incentivo a la zona fronteriza? Este debate que se ha formado entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Acusaciones han habido. ¿Y qué tú crees del proyecto? Claro, para mí el proyecto es fundamental para el desarrollo fronterizo. Sí debo reconocer que me sorprendió mucho que cuando vi las cifras, los datos en estos días, ¿verdad? Cuando se genera el debate, sí, de que solamente 81 empresas se han acogido a esa ley desde el 2001 o se han acogido al día de hoy. Me parece... Probablemente son más, porque también escuché que muchas fueron y luego se retiraron de la frontera, pero al día de hoy son 81 empresas. Honestamente hubiese pensado que eran más, pero también tenemos que saber que esas 81 empresas generan más de 12,000 empleos aproximadamente, fue el número que pude precisar aquí. Así es. Y entonces, claro, 12,000 empleos, y sobre todo en una zona tan pobre como lo es la frontera, significa bastante. O sea que yo soy pro esa ley y considero que esa ley debe continuar, incluso mejorarse, que era un poco lo que ha generado el debate, porque vi que esa ley en la Cámara de Diputados se le modificaron ciertos temas. Yo, como no pertenezco a esa comisión y soy diputado del área fronteriza, obviamente no tengo los pormenores, pero sí sé que se le modificaron algunas cosas sustanciales para mejorar la ley aún más. Y entonces cuando llega al Senado, y el Senado... se supone que tiene 2 opciones, o conocerla con las modificaciones que vienen de la Cámara, o también le puede cambiar algunas cosas, pero si lo hace, se devuelve a la Cámara de Diputados entonces con esos cambios, y entonces dilata más tiempo, y el tema era justamente el tiempo, que ellos lo hicieron el viernes en la noche, y ya el lunes no existía ley, y entonces de repente pone el presidente de la Cámara en una situación en la que tiene que convocarnos a los diputados para una sesión extraordinaria domingo o lunes, huyendo, como dicen, o sea, corriendo, sí. Y entonces... era muy poco tiempo para nosotros como Cámara evaluar cuáles fueron los cambios que le aplicó el Senado y validarlos y estar de acuerdo o no. O sea,
Era toda una mecánica, toda una dinámica detrás de eso, que yo también puedo comprender el lado de la Cámara cuando dicen, bueno, es injusto que nos pongan en esta situación tan de pronto, tan rápido, y sobre todo cuando existía un consenso en que no se iba a hacer, porque la idea era salvar la ley, que el lunes o el viernes, perdón, en el Senado se aprobara como estaba, y luego en el corto plazo le íbamos a modificar otra vez, pero ya con más tiempo, porque la ley por lo menos se salvó. Y eso fue lo que no se dio. Y entonces ahí vi que se generó un debate incluso entre diputado y senador del propio partido. Ahí vi que se dio algo, pero nada, esperamos de verdad que se solucione lo antes posible y que esa ley de verdad pueda salvarse. Y que al menos vi que las que ya se acogieron, todo sigue normal para ellas, pero empresas nuevas que se quieran acoger ahora mismo tienen un problema y deben esperar. Que esa ley continúe. Sí. Bueno, y ese es el debate, el Parlamento es la casa de la democracia, Omar. Sí, bueno, esa es la democracia, definitivamente. Omar, a propósito, también hay otro tema que se ha debatido. ¿Qué está haciendo ahora mismo la Fuerza del Pueblo con relación a esa decisión de la Junta Central Electoral que los dejó catalogado como partido minoritario? Los pasos que ya han iniciado. Claro, sometimos un recurso de revisión a la Junta Central Electoral, dado que honestamente es nuestra opinión de que ha habido un mal criterio a la hora de decidir si somos partido mayoritario o no. Ellos decidieron que somos minoritarios, diríamos, las explicaciones y las razones que ellos entienden válidas de por qué lo somos. Hubo un voto disidente de uno de los 5 miembros explicando el por qué debería primar otro criterio, y es justamente el criterio que entendemos que debe ser acogido. El de que la propia ley no dice que debe ser sacado un promedio de la suma, la resta, la multiplicación y no sé qué dicen ellos de las últimas elecciones, sino que existe un criterio, incluso un tema constitucional, del criterio de favorabilidad de los derechos. Hay un tema que nos favorece y es que en uno de los niveles, que es el presidencial, sí sacamos por encima del 5%. Entonces nos acogemos a la Constitución y cada vez que lo hacemos nos ha ido bien, por suerte, y apelamos justamente al criterio, al buen criterio de los nuevos miembros de la Junta, a que puedan resarcir lo que han hecho con la Fuerza del Pueblo, porque entendemos que ciertamente en el nivel presidencial tenemos por encima del 5%, y eso nos validaría a nosotros como partido mayoritario. O sea que estamos en eso en este momento, esperamos que ellos reconsideren con ese recurso que sometimos, y en caso de que no lo hicieran, bueno, pues evidentemente parecería que tendremos que ir a los tribunales. ¿No han recibido respuesta de la Junta todavía? No, todavía no tenemos respuesta. Suponemos que lo están reconsiderando y suponemos también que en el corto plazo nos darán alguna respuesta para saber cuáles serán los próximos pasos. Escuchamos en esta pasada semana, Omar, al presidente de la Fuerza del Pueblo, tu partido, hacerles crítica al país o al sistema de salud o al gobierno del PRM por la situación de el manejo que se le está dando a la vacuna del COVID-19 actualmente aquí en el país. Hay quienes dicen, bueno, se rompieron los amores entre el PRM y la Fuerza del Pueblo. Yo te pregunto, ¿existieron esos amores, Omar? Tal cosa no existe y honestamente me debo confesar que me da mucha risa cuando veo el otro partido de oposición, ellos en su lucha y en sus ganas de sentirse notorios, hablar constantemente de que tenemos unos amores con el PRM y nada más falso. Tuvimos una alianza coyuntural en las elecciones, eso todo el mundo lo sabe. O sea, fuimos aliados en senaduría, fuimos aliados en distintos niveles, ¿verdad? Y obviamente eso terminó el día de las elecciones. Desde entonces no existe tal cosa. Ahora bien, al que se invente esa fábula, uno, ni modo, ¿verdad? Uno, o sea que... tranquilo, pero con el tema de las vacunas, que esa fue la otra pregunta que me hicieron. Sí, o sea, es un llamado que vengo incluso yo haciendo desde diciembre, por el hecho de que si bien es cierto que ya contratamos vacunas, y siempre digo que fuimos uno de los primeros en la región en haberlas contratado y parecería que seremos uno de los últimos en terminar vacunándonos, desde diciembre le estoy escribiendo y le estoy enviando comunicaciones al ministro de Salud como miembro del Gabinete de Salud para que nos explique cuál será la logística y el plan de vacunación a utilizarse en República Dominicana, pero lamentablemente no he tenido respuesta todavía. Y esto se lo solicito con urgencia porque somos más de 10 millones de dominicanos que tenemos que saber y tenemos que tener certidumbre de qué es lo que va a suceder. Porque al día de hoy se han filtrado informaciones, que si con el padrón electoral, que si con recintos electorales, y cositas así. Pero la verdad es que uno ni sabe si contamos con la cadena de frío que se necesita para preservar las vacunas. No sabemos dónde será, cuál será el orden, quién primero, quién después, si es la misma vacuna para todo el mundo, porque también la información que tengo de infectólogos
y epidemiólogos, es que no es la misma vacuna para una persona con diabetes o un envejeciente que un joven o una persona con una condición también distinta de salud. O sea, son informaciones precisas que creo que el dominicano debe saber a la hora de tener certidumbre de qué es lo que se va a colocar y cuándo será que se lo va a colocar. Está haciendo oposición la fuerza del pueblo. Claro, como debe ser. pero oposición constructiva, si se fijan. O sea, de verdad que no es de mala forma, sino, de hecho, en la comunicación me pongo hasta la orden del ministro como diputado de la circunscripción número 1 para, junto al equipo que uno humildemente ha conformado en este tiempo, ponerme a su disposición. O sea, aquí tenemos médicos también que pertenecen a esta organización, a la Fuerza del Pueblo. Le ponemos de verdad la orden para que también, junto con las autoridades competentes, pues puedan sumarse y de buena voluntad también ayudar a hacer lo mejor que se pueda. O sea, creo que de eso se trata en este momento. Y precisamente como oposición, Omar, ¿cómo tú evalúas estos 5 meses de gobierno eso iba precisamente. del PRM? Mire, yo le diría que debo reconocer que el presidente Luis Abinader aparenta ser una persona muy bien intencionada. Obviamente hay una curva de aprendizaje, como todo en la vida, que no se puede evitar, y en esa curva de aprendizaje uno comete errores, uno rectifica, uno trata de hacer las cosas de la mejor manera posible, pero también debemos reconocer que tanto él como su equipo son nuevos y se están adaptando. Ahora bien, es una curva de aprendizaje muy complicada porque él ha tocado en el peor momento, en medio de una pandemia que ni siquiera es local, es mundial, es global. Entonces eso, claro, hace que esa curva de aprendizaje se sienta mucho más, y cada vez que comete un error es en perjuicio de muchos dominicanos. Entonces, si me lo preguntan a mí, de verdad que lo evalúo como una persona que está intentando hacer lo mejor. Yo sé que está trabajando. Estamos totalmente prestos y a la orden de sumarle y aportarle, sobre todo porque si algo podemos exhibir nosotros, con mucha modestia lo digo, de parte de la Fuerza del Pueblo, es experiencia. Y en ese sentido, de verdad que estamos a la mejor disposición. Pero yo lo evaluaría como que están haciendo un buen esfuerzo, y para ser justo, creo que tenemos que darle un poco más de tiempo para realmente ver lo que se proyecta los próximos 3 años. Si será un buen gobierno, si será regular o si será algo de lo que tenemos que salir rápido. Omar, tal vez se entienda que esta pregunta es prematura, pero aquí en la República Dominicana sabemos que todo se va desde un principio encadenando. Así es. Si se proyecta que por la fuerza del pueblo el candidato presidencial para el 2024 será Leonel Fernández, ¿cómo te ubicarías desde ya? ¿Aspirarías nuevamente a la diputación o tienes otras aspiraciones? Bueno. ¿Te ríes? No, miren, ¿qué les digo yo? Uno propone y Dios dispone. O sea, hoy me tocó ser diputado, y si en el 2024 me toca repetir como diputado, lo hago feliz, porque la verdad es que es una súper experiencia la que estoy viviendo, y creo que desde el Congreso y desde esta curula es mucho lo que puedo seguir aportando. O sea, que si me toca esto dentro de 3 años y pico, feliz lo asumo. Si me toca dar otro escalón, porque así lo entendió el partido, porque así, bueno, uno se animó y las condiciones se dieron, pues bien. O sea, no me cierra nada. Y si Dios también quiere que mañana yo no siga en la política, porque quiere que me dedique al ejercicio profesional, yo que soy abogado, o a cualquier otra cosa, pues también lo asumo con mucha humildad. O sea, que la verdad es que yo estoy muy abierto a lo que venga, disfrutando cada día, trabajando por mi país en lo que modestamente uno puede, y de verdad que no me cierra nada, pero estoy muy concentrado en tratar de ser el mejor diputado en este momento. O dar el salto de la Cámara al Senado. Podría si ser. decide seguir siendo congresista. Sí, es una opción. O sea, de la Cámara al Senado sería un grandísimo privilegio, o de la Cámara, no sé, a la alcaldía o lo que fuese. La verdad que sería un grandísimo privilegio para mí, pero no es mi norte en este momento. Yo estoy muy concentrado en hacer un buen trabajo en la Cámara y que sea lo que Dios quiera más adelante. Ya no están diciendo que se terminó el tiempo, pero esta pregunta que yo se la he hecho tanto a representantes de la Fuerza del Pueblo como del Partido de la Liberación Dominicana, no se puede quedar Omar sin ella. Ella no la deja, no, Omar. Omar, ¿pueden llegar a acuerdo en un momento determinado para el 2024 el PLD y la Fuerza del Pueblo? Bueno, si me lo preguntan a mí, de verdad que al día de hoy yo no lo veo. Y no lo veo porque... Ay, Dios mío. De verdad, lo digo con honestidad, porque a pesar de que somos un desprendimiento del PLD y cualquiera pensaría que una alianza natural se daría con nuestros antiguos compañeros, lamentablemente al día de hoy yo no veo que esa organización se ha reinventado
esa organización está pensando de la manera que entendimos cuando éramos parte todavía de ese partido, que entendimos que debieron dar los pasos en ese sentido. No veo ganas de ellos hacer las cosas de una manera distinta. Pero se están reestructurando, Omar, ellos se están reestructurando ahora. Bueno, se están reestructurando en un supuesto congreso que están celebrando, pero habrá que ver lo que surge de eso. La verdad es que lo que parecería desde fuera, yo no tengo voz ni voto en eso, ni mucha opinión, pero lo que parecería desde fuera es que se van a reciclar entre ellos. O sea que si eso es lo que se da y sigue ese ánimo también de esa oposición tan extraña que ellos hacen y el vivir de despectivos con nosotros y no sé qué, la verdad es que yo no veo posibilidad en el corto plazo de que haya ningún tipo de alianza con ellos. Pero bueno, eso es lo que veo el día de hoy. Bueno, lo dijo. Falta mucho tiempo, Omar. Falta mucho tiempo. Además, esta organización va creciendo hacia adelante y la verdad es que si algo se da más adelante, serían ellos los que tendrían que buscar a la fuerza del pueblo para ver cómo logran una alianza. Pero claro, porque no estamos, es una alianza, no estamos diciendo que es el PLD que va arriba y la fuerza del pueblo abajo. Pueden ser cualquiera de las dos, Omar. Así es. Muchísimas gracias, Omar, por haber conversado con nosotros. Te reiteramos que esperamos que en otra ocasión pues nos acompañe aquí en el set en RNN. Un gusto. Será un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Bye. Bueno, señores, vamos a una pausa. Bueno, ustedes oyeron lo que dijo. Y si Omar lo dice, está muy cerca. Yo le creo. Vamos a una pausa, pero al regreso todavía hay más en Infórmate.